5 tipos de música que dañan tu espíritu, nunca los escuches por nada. Kathryn Kuhlman. Hay un sonido que escuchas todos los días y no sabes que te está matando lentamente desde adentro hacia afuera. No es un ruido fuerte ni una explosión, es algo mucho más sutil, algo que invitas a tu casa, a tu coche y lo más peligroso de todo, a tu propia mente. Mírame a los ojos y escúchame bien, porque lo que voy a revelarte hoy ha sido escondido por las grandes industrias durante décadas y es la razón por la que sientes esa pesadez en el pecho que ningún médico puede explicar. Si crees que la música es inofensiva, estás a punto de descubrir una verdad que te helará la sangre, pero que es necesaria para salvar lo más valioso que tienes, tu espíritu. No te muevas, porque si cierras este video ahora, seguirás siendo una presa fácil de las frecuencias que buscan apagar tu luz para siempre. Bienvenidos a un viaje que pocos se atreven a emprender. Soy alguien que ha visto el mundo espiritual operar con una claridad que a veces asusta, y he aprendido, a través de años de ministerio y observación profunda, que el enemigo no siempre viene con cuernos y una horca. A veces, y de hecho la mayoría de las veces, viene disfrazado de una melodía hermosa, de un ritmo pegajoso que tarareas sin pensar mientras preparas el café por la mañana. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene realmente esa inspiración? ¿Te has detenido a pensar qué puertas estás abriendo en las dimensiones invisibles cuando dejas que ciertos sonidos penetren en tu subconsciente? La Biblia nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas regiones celestes, amigos míos, están vibrando. Todo es vibración. Dios creó el mundo con la voz, con el sonido. Dijo sea la luz y la luz fue. El sonido tiene poder creativo, pero también tiene un poder destructivo devastador si se corrompe. Hoy voy a desvelar ante ti los 5 tipos de música que actúan como veneno espiritual. No son géneros musicales en el sentido simple de la palabra. Son categorías de manipulación sónica diseñadas para desconectarte de la presencia divina. Y te aseguro que al menos 2 de ellos los has escuchado esta misma semana sin saber el daño que te estaban causando. Quiero que respires hondo y prepares tu corazón, porque vamos a entrar en terreno sagrado y peligroso a la vez. La ignorancia no es una defensa en el mundo espiritual. No saber que estás bebiendo veneno no impide que el veneno te mate. Por eso es vital que te quedes hasta el final, porque el último tipo de música es el más común y el más engañoso de todos, y es muy probable que sea la banda sonora de tu vida sin que te des cuenta. Hablemos del primer tipo de música que daña tu espíritu, una categoría que llamaremos la música de la discordancia subliminal. Quizás pienses que me refiero al heavy metal o a sonidos estridentes, pero es mucho más complejo y siniestro que eso. La discordancia subliminal ocurre cuando la música, aunque parezca armoniosa en la superficie, contiene patrones rítmicos y frecuencias que están matemáticamente diseñados para crear caos en tu sistema nervioso y, por extensión, en tu espíritu. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Los antiguos sabían esto. En la antigua Grecia, filósofos como Platón advertían que la innovación en los estilos musicales era un peligro para el Estado entero, porque la música entra directamente al alma y moldea el carácter antes de que la razón pueda intervenir. Imagina que tu espíritu es como un instrumento finamente afinado, creado para resonar con la frecuencia del cielo, con la paz de Dios. Cuando expones ese instrumento a la música de la discordancia subliminal, es como si tomaras un violín Stradivarius y lo usaras para golpear clavos. Al principio no se nota el daño, pero la estructura interna comienza a fracturarse. Hay estudios, aunque pocos se publican abiertamente, que muestran cómo ciertos ritmos repetitivos y sincopados, diseñados no para elevar, sino para hipnotizar, pueden alterar el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales, induciendo estados de trance donde la voluntad de la persona queda suspendida. Y es en ese estado de suspensión, en ese vacío de voluntad, donde las entidades espirituales negativas encuentran su puerta de entrada. Recuerdo una vez, después de una de mis cruzadas de milagros, una madre trajo a su hijo adolescente.
El joven estaba pálido, ojeroso, y tenía una mirada vacía que me partió el corazón. La madre me dijo que su hijo había cambiado radicalmente en cuestión de meses. Había pasado de ser un chico alegre y lleno de fe a ser alguien agresivo, deprimido y aislado. Cuando oré por él, el Espíritu Santo me mostró una visión. Vi una especie de niebla gris y espesa que rodeaba su cabeza como un casco, impidiendo que la luz de Dios penetrara en su mente. Le pregunté al joven qué hacía en su tiempo libre. Con voz temblorosa, me confesó que pasaba horas con los audífonos puestos, escuchando un tipo de música moderna que se basaba en la repetición obsesiva de frases de desesperanza sobre bases rítmicas distorsionadas. No era solo la letra, era el sonido mismo el que lo estaba atando. Esa es la clave que quiero que entiendas. La letra es importante, sí, pero la música, la vibración en sí misma, es el vehículo. Satanás fue el músico principal del cielo antes de su caída. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, describe cómo los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de su creación. Él conoce el poder de la música mejor que cualquier ser humano. Sabe exactamente qué combinación de notas genera ansiedad, qué progresión de acordes induce a la lujuria y qué frecuencias provocan rebelión. Cuando cayó, no perdió su habilidad, perdió su propósito. Su música ya no glorifica a Dios. Ahora tiene el único objetivo de pervertir la creación de Dios, y tú eres esa creación. La música de la discordancia subliminal utiliza la técnica de la disonancia no resuelta. En la música clásica y en los himnos sagrados, la tensión siempre busca resolución. Te lleva a un viaje que termina en paz, en un acorde final que da descanso al oído y al alma. Pero en mucha de la música contemporánea diseñada para dañar, la tensión nunca se resuelve. Se mantiene un estado de alerta constante, una ansiedad sónica que le dice a tu espíritu que no hay descanso, que no hay paz, que no hay hogar. Esto es gravísimo porque tu espíritu necesita descanso para comunicarse con Dios. El Salmo 46, versículo 10, dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿Cómo puedes estar quieto si la música que consumes mantiene tu alma en un estado de agitación perpetua? Es imposible. Estás bloqueando el canal principal de bendición en tu vida. Y lo peor es que esta música se disfraza de entretenimiento inofensivo. La escuchas en las tiendas de ropa, en los anuncios de televisión, en las listas de éxitos. Se ha normalizado tanto la ansiedad auditiva que cuando escuchamos música verdaderamente ungida, a veces nos parece aburrida o lenta, porque nuestro paladar espiritual ha sido corrompido por el exceso de estimulación artificial. Es como darle azúcar pura a un niño. Después, la fruta natural le parece insípida, pero el azúcar lo enferma, mientras que la fruta le da vida. Quiero profundizar más en cómo funciona esto biológicamente y espiritualmente, porque la ciencia moderna apenas está empezando a descubrir lo que los profetas sabían hace milenios. El cuerpo humano es en gran parte agua, y el agua es extremadamente sensible a la vibración. El investigador Masaru Emoto demostró cómo las palabras y la música afectan la estructura molecular del agua. Si la música de odio y caos puede destruir la belleza de un cristal de agua, imagina lo que está haciendo con tu sangre, con tus células, con tu cerebro. Estás literalmente reestructurando tu cuerpo para la enfermedad y la depresión cada vez que te sometes voluntariamente a estas frecuencias oscuras. Pero va más allá de lo físico. Tu espíritu tiene oídos, sí, oídos espirituales. Jesús dijo muchas veces: el que tenga oídos para oír, que oiga. Él no hablaba de los apéndices de cartílago a los lados de nuestra cabeza. Hablaba de la capacidad del espíritu para percibir la verdad. La música de la discordancia subliminal actúa como un tapón de cera espiritual, ensordeciendo tu capacidad para escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que oras y tus oraciones rebotan en el techo? ¿Que lees la Biblia y las palabras parecen secas y sin vida? Es muy probable que tu atmósfera espiritual esté contaminada por lo que has estado escuchando. Necesitas hacer una desintoxicación auditiva. Pero antes de decirte cómo hacerlo, necesitamos identificar al segundo enemigo. Este es aún más traicionero porque apela a nuestras emociones más básicas y vulnerables. Se trata de la música de la idolatría emocional. Y no me refiero solo a canciones románticas seculares. Me refiero a algo que incluso se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias.
Es música que pone al yo en el centro del universo en lugar de a Dios. La música de la idolatría emocional es aquella que manipula tus sentimientos para que te adores a ti mismo, a tu dolor, a tu soledad o a tus deseos, en lugar de elevar tu mirada al Creador. Es música que te hace revolcarte en la autocompasión. ¿Te has dado cuenta de cuántas canciones hoy en día tratan sobre mi dolor, mi ruptura, mi venganza, mi éxito? El pronombre es siempre yo, mío. Lucifer cayó por el orgullo por decir subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Cuando escuchas música que alimenta tu ego, estás sintonizando la misma frecuencia que provocó la caída de Satanás. Es una frecuencia de autoexaltación que termina inevitablemente en la soledad y la destrucción. Pero aquí está la trampa sutil. A veces esta música suena triste y conmovedora y pensamos que es profunda. Lloramos con ella, sentimos que nos entiende. Pero no nos está sanando, nos está manteniendo cautivos en la herida. El Espíritu Santo es el consolador, pero Él consuela para sanar y levantar, no para dejarte tirado en el suelo llorando por lo injusta que es la vida. La música ungida te saca del pozo. La música de idolatría emocional te decora el pozo y te convence de que vivas allí. He visto personas con un llamado profético increíble quedar estancadas durante años porque su dieta musical consistía en baladas depresivas que glorificaban el sufrimiento humano sin ofrecer la esperanza divina. Se volvieron adictos a la tristeza. Sí, la tristeza puede ser adictiva porque nos hace sentir vivos, nos hace sentir protagonistas de una película trágica. Pero Dios no te llamó a ser el protagonista de una tragedia. Te llamó a ser victorioso en Cristo Jesús. Ahora piensa en esto detenidamente. Analiza la última canción que se te quedó pegada en la mente. ¿Te llevó a alabar a Dios o te llevó a pensar en ti mismo, en tus problemas o en tus fantasías? Si la respuesta es lo segundo, has sido víctima de este segundo tipo de veneno. Y no es inocente. Cada vez que cantas esas letras, estás haciendo declaraciones, decretos sobre tu vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Si cantas sobre traición, estás invitando traición. Si cantas sobre soledad, estás blindando las paredes de tu aislamiento. Estás usando el poder creativo que Dios te dio para crear tu propia prisión. Es vital que comprendas que el diablo no puede crear nada, solo puede pervertir. Él toma el don de la música, que fue diseñado para conectar el corazón humano con el corazón de Dios, y lo invierte para conectar el corazón humano consigo mismo, creando un ciclo cerrado de egoísmo que asfixia la vida espiritual. Cuando estamos atrapados en nosotros mismos, somos inútiles para el reino. No podemos amar al prójimo, no podemos servir a Dios, porque estamos demasiado ocupados sintiendo nuestras propias emociones amplificadas por una banda sonora manipuladora. Sé que esto puede sonar duro. Quizás estás pensando que soy demasiado extremista, que la música es solo música. Pero déjame preguntarte algo. Si la música es solo música, ¿por qué el rey Saúl llamaba a David para que tocara el arpa cuando era atormentado por un espíritu malo? En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, leemos que cuando David tocaba, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjate bien, la música ungida tenía el poder de expulsar demonios. Por lógica espiritual inversa, la música corrupta tiene el poder de invitar demonios. No puedes tener lo uno sin lo otro. Es una ley espiritual. El sonido crea atmósferas. David no tocaba simplemente notas correctas. David era un adorador que tocaba desde un corazón conforme al de Dios, y ese sonido rompía las cadenas de opresión en Saúl. Hoy en día, muchos músicos tocan con una técnica perfecta, pero su corazón está lleno de orgullo, avaricia o lujuria, y ese es el espíritu que transmiten. Y tú, al escucharlos, recibes esa transmisión. Te conviertes en receptor de lo que ellos portan. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Debemos discernir no solo la canción, sino la fuente. ¿Quién es la persona detrás del micrófono? ¿Cuál es el fruto de su vida? No podemos separar al artista de su arte en el mundo espiritual, porque el arte es una extensión del espíritu del artista. Si bebes agua de una copa sucia, te enfermas, no importa cuán cristalina parezca el agua. De la misma manera, si consumes música que proviene de un espíritu en rebelión contra Dios, vas a ingerir esa rebelión. Y la rebelión es como el pecado de adivinación, dice la Escritura.
Te abre a influencias ocultas que no puedes controlar. Estamos llegando a un punto crítico en esta revelación. Lo que viene a continuación es el tercer tipo de música, y este es específico, peligroso, y está diseñado para destruir la santidad de tu cuerpo. Pero antes de revelarlo, necesito que hagas algo profético, algo que rompa la pasividad. Si has sentido que alguna vez la música ha alterado tu estado de ánimo para mal, o si simplemente quieres proteger tu mente de estas influencias, quiero que declares tu libertad ahora mismo. No es solo un comentario, es un acto de fe. Escribe abajo: renuncio a toda frecuencia que no provenga de Dios. Al escribirlo, estás estableciendo un límite legal en el mundo espiritual. Estás diciendo hasta aquí. Hazlo ahora, mientras preparo mi espíritu para explicarte el tercer tipo de música que daña tu espíritu, el cual tiene que ver con los ritmos que imitan los rituales antiguos de invocación. Si has llegado hasta aquí, es porque tu espíritu está clamando por libertad y el enemigo está temblando porque sabe que estás a punto de descubrir su estrategia maestra. Ya hemos hablado de la discordancia y de la idolatría emocional, pero lo que sigue es mucho más oscuro y terrenal. Entramos ahora en el tercer tipo de música que daña tu espíritu, una categoría que denomino los ritmos de la lujuria primitiva. Y no me refiero simplemente a letras sugerentes, eso sería demasiado obvio. Me refiero a la ingeniería rítmica diseñada específicamente para anular tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro donde reside el juicio moral y la toma de decisiones, y conectar directamente con tu cerebro reptiliano y tus impulsos sexuales más bajos. La Biblia es clara en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero, ¿cómo puedes andar en el Espíritu si el ritmo que martillea tus oídos está sincronizado con los movimientos del acto sexual? Los musicólogos y antropólogos saben que ciertos patrones de percusión, utilizados en rituales paganos antiguos para invocar fertilidad y posesión, son la base exacta de la mayoría de los éxitos musicales modernos que suenan en las discotecas y gimnasios. No es coincidencia, es un diseño. El ritmo constante, pesado y repetitivo actúa como un conductor de energía que baja tu frecuencia vibratoria desde el corazón hacia las caderas. Te convierte en un ser puramente carnal. Cuando te sometes a estos ritmos de la lujuria primitiva, estás invitando a espíritus de fornicación e impureza a que se sientan cómodos en tu templo. He visto hombres y mujeres de Dios caer en pecados sexuales inexplicables, y cuando rastreamos la raíz, encontramos que semanas antes habían estado saturando su mente con este tipo de música para animarse o para hacer ejercicio. Lo que no sabían es que estaban debilitando su muro de fuego espiritual. El ritmo estaba abriendo grietas por las cuales la tentación entró como un río desbordado. No subestimes el poder del ritmo. Si el ritmo puede hacer marchar a un ejército hacia la muerte, también puede hacer marchar a un alma hacia su propia destrucción moral. Y esto nos lleva al cuarto tipo de música, uno que es intelectualmente devastador: la melodía de la blasfemia encubierta. Este tipo es sutil, a menudo viene envuelto en arte, en poesía, en producciones musicales exquisitas que ganan premios y son alabadas por la crítica. Pero su mensaje central es la inversión de los valores del reino. Isaías capítulo 5, versículo 20, lanza una advertencia terrible. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La melodía de la blasfemia encubierta es aquella que normaliza el pecado, que pinta la rebelión como libertad y la obediencia a Dios como opresión. Es la música que te hace simpatizar con el villano, que te hace cuestionar la bondad de Dios bajo la excusa de la complejidad humana. Escuchas canciones que glorifican el suicidio como una salida romántica, o el consumo de drogas como una expansión de la conciencia. Y porque la melodía es dulce, tu espíritu baja la guardia y se traga el veneno. Es como una manzana podrida cubierta de caramelo. Te comes el caramelo y disfrutas, pero la podredumbre entra en tu sistema. He orado por jóvenes que tenían dudas terribles sobre su fe, dudas que no venían de la lectura de la Biblia ni de la oración, sino que habían sido implantadas semilla por semilla a través de las letras de sus bandas favoritas.
Es un adoctrinamiento lento. El diablo no necesita que renuncies a Jesús gritando, le basta con que dudes de él susurrando, tarareando una canción que niega su poder. Antes de revelarte el quinto y último tipo, el más peligroso de todos porque se disfraza de luz, necesito que hagas algo vital para tu liberación. Tu interacción es un acto de guerra espiritual. Si alguna vez has sentido que una canción te ensuciaba por dentro, quiero que rompas ese acuerdo ahora mismo. Escribe en los comentarios: rompo todo pacto con la música de tinieblas y reclamo mis oídos para la verdad. Al escribirlo, estás testificando contra el enemigo. Hazlo, sé valiente, porque lo que voy a decirte ahora va a sacudir los cimientos de lo que crees que es seguro. Llegamos al final, al quinto tipo de música que daña tu espíritu. Prepárate, porque esto puede doler, pero la verdad que duele es la única que sana. El quinto tipo es la música de la tibieza religiosa y la falsa unción. Sí, has escuchado bien. No toda la música que menciona a Dios o Jesús proviene del Espíritu Santo. De hecho, una gran parte de la música cristiana comercial moderna es, tristemente, uno de los mayores anestésicos espirituales que existen. En Amós, capítulo 5, versículo 23, Dios mismo dice: quita de mí